Aquí nos vamos a meter aquí en una reversita aquí a la derecha. Estoy esperando acá por el compatriota este que se mueva un poquito. A ver si me meto ahí de donde salió él. Ahí se vaya. Se puede dar la reversa normal, pero tendría que ir a dar una vuelta ya más adelante, así que me voy a meter aquí adelante un poquito a la izquierda y ahí le vamos a dar como toquemos. Ya se va acá el pariente este. Nos vamos a meter aquí al lado de este camioncito, en esa puerta. Entonces le vamos a dar aquí todo adelante. Esperemos que no venga mucho tráfico, todo adelante. Y aquí nos vamos a meter todo a la izquierda aquí contra la cerca, lo más que podamos aquí a la cerca. Y ahí vemos el contenedor como quedó atrás, allá pegado, y vemos como quedó nuestra puerta. Listo, vámonos. Vamos a ver cómo nos cargaron estos niños. Vamos a ver cómo quedó la carguita, para ver si ya vamos caminando para Dallas. Está la madre, está. Así quedó el rollo, muchachos. Vámonos recio, que tenemos 6 horas para allá, para Dallas. La tirada es larga. Saliendo de aquí de Odessa, Texas, amigos. Ahí traté de grabarles un video dando una reversa por el lado ciego, pero aquí en esta área casi nunca hay tráfico. Pero oye, me voy, ya no tengo suerte, nomás le pude grabar un pedazo. Espero que todos se encuentren bien. Bendiciones para todos, de donde quiera que me ven. He visto que ven mis videos desde varias partes del mundo, de Brasil, de Europa, lo ven, México, Panamá, o sea, toda Sudamérica, Guatemala, todos esos lugares. Saludos para todos, hermanos, que no se me quede ninguno. Y de aquí de Estados Unidos siempre hay uno que otro loco que también ve los videos. Y hoy quise grabar este video porque es que me lo han pedido mucho. Quiero saludar también al amigo Román. El amigo Román, que estuvimos hablando por ahí por Instagram. Él estuvo preguntando de cómo venir acá a Estados Unidos y hacer algo para empezar a trabajar en esto de los camiones. Me lo estuvo preguntando él y me lo estuvieron preguntando varios de ustedes, cómo empezar aquí en Estados Unidos de los camiones. Entonces, amigos, quiero saludar a varios de ustedes que me escriben. O sea, gracias a Dios, aunque sea, tengo compañía aquí de vez en cuando y platicamos un rato, porque sin ustedes pues este canal no es nada, ¿no? Y por eso yo siempre les agradezco que se suscriban, los que no se han suscrito, y que le den like a mis videos y los compartan, por favor. Comenten lo que puedan ahí, háblenme de ustedes un poco. Antes que nada, les quiero decir que aquí, para trabajar en Estados Unidos, primero tienes que tener
un permiso de trabajo, mínimo un permiso de trabajo, la residencia permanente, temporal, lo que sea, o ser ciudadano americano. No tengo conocimiento si existe alguna compañía que se dedique a contratar a alguien en el extranjero. Eso no sé, pero sí puedo decirles que aquí en Estados Unidos hay muchas, pero muchas compañías que te contratan desde cero sin tener nada de experiencia. O sea, primero, tu permiso de trabajo. Segundo, tienes que sacar tu licencia de aquí. Tu licencia va a ser, depende del estado donde vivas. Yo tengo la CDL, pero es del estado de Texas. Me sirve para manejar en todo Estados Unidos, en los 48 estados, pero siempre te van a poner la licencia de donde tú eres. Entonces, sacas tu licencia, que la licencia, cuando yo la saqué con unos muchachos hace ya como 7 años. Ya les he contado que yo no llevo mucho tiempo en esto. Hace ya como 7 años la saqué con unos muchachos aquí en Grand Prairie, Texas. Ellos tienen un nombre y todavía, no hace poco, vi su troque, su camión con los letreros que decía Almeida CDL. Si lo buscas en Facebook, creo que te sale Almeida CDL. Ellos se dedican a entrenarte. Ellos te entrenan y no te sueltan hasta que tú no estés listo. O sea, te entrenan con lo que es la manejada. Te regalan te regalan no, pienso que va incluido en el precio de todo. Te regalan un manual donde vienen todas las preguntas del examen, en la computadora, del examen escrito. Eso es aquí en Texas. Hay otras compañías. De hecho, cuando yo salí de ahí de entrenarme con ellos, aquí lo más difícil es que te contrate una compañía sin experiencia. Eso es lo más difícil, porque siempre mínimo te piden 6 meses manejando y que no tengas ningún ticket en tu licencia. O sea, hay ciertos requisitos, ¿no? Pero hay otras compañías como donde yo empecé, que ellos me contrataron y me entrenaron ahí mismo. Un amigo que les voy a dejar aquí el link. Ya hizo su canal de YouTube y le voy a dejar aquí en la descripción del video el link. Y por favor, a todos mis seguidores, vayan ahí, dense una vuelta por su canal, que está subiendo muy buenos videos. Él está haciendo videos con su camión. Él anda en los 48 estados, está moviendo caja seca. Y entonces, por favor, síganlo, se lo voy a agradecer mucho. Y ese amigo y sacamos la licencia juntos. Él empezó a manejar ahí en este lugar que les cuento, y ahí él estuvo un mes antes que yo. Después me entrenó a mí. Tuve 2 semanas saliendo para afuera. Yo aprendí de lo que era en la carretera aquí de Dallas a Colorado, Denver, Colorado. Y entonces, o sea, estuve 2 semanas. Yo no sabía manejar, nunca en mi vida me había subido en un camión, y estuve manejando 2 semanas. Pero en las 2 semanas él me lo prestaba un ratito nomás, y yo en lo que podía moverlo un poquito ahí en un rest area o en un warehouse, y más o menos quedaba una que otra reversa, pero no manejaba mucho. Entonces ya ellos me dijeron, no, tienes que irte solo, y ya pues me fui solo con un camión que me dieron viejito, igual que un Columbia, no se me olvida, un Freightliner Columbia, Century, y me fui solo ya. Pero entonces, como les digo, hay muchas posibilidades, pero lo primero que tienes que tener es tener tu permiso de trabajar aquí en Estados Unidos, tener tu licencia, estudiar mucho para lo que es el teórico, o lo que es el escrito y las preguntas, porque yo fui confiado a hacer el test, y la primera vez lo desaprobé. ¿Qué le voy a decir? Que sí, lo desaprobé a la primera, me preparé súper bien en la segunda, y entonces lo pasé. Y nada, amigos,
Ya después que tienes tu licencia, te vas a sacar una tarjeta médica. Una tarjeta médica es un papel o una tarjeta que te da una clínica o un doctor donde te autorizan que tú estás físicamente en condiciones para tú manejar. Te van a hacer ciertos exámenes como de orina, de presión, de la vista, para que ellos certifiquen de que tú estás 100% en condiciones de poder subirte arriba de un camión. ¿Entiendes? No es nada del otro mundo. Ya te dan esa tarjeta, te la dan por 2 años, te sirve por 2 años. A los 2 años tienes que volver a ir a renovar la tarjeta. De hecho, ya el año que viene, ya yo tengo que ir a renovar la mía. Entonces ya tienes la tarjeta y créanme, amigos, créanme, aquí hay tanto trabajo de camioneros que no se la van a acabar. O sea, no sabes dónde vas a aplicar porque hay muchas compañías. Ya después que tienes la licencia y tienes un poquito de experiencia manejando en tu récord, ya todo es más fácil, ya cualquiera te contrata. Y como te digo, hay compañías grandes, por ejemplo la Stevens Transport, esa compañía desde cero te lleva para ahí, tienen ciertos entrenadores que te enseñan a manejar dentro de la ciudad con sus camiones. Ya cuando te entrenan, ya tú empiezas a trabajar para ellos. Y entonces cuando trabajas para ellos, ya al tiempo que llevas trabajando con ellos, te dan también la opción de tú poder comprarles hasta un camión a ellos. Está el Stevens Transport, está el CR England, o sea, son muchas compañías que te dan esa opción, el Schneider, son muchas, casi todas esas compañías grandes están desesperados, el Switch, por contratar choferes y te dan varias opciones. Yo personalmente le agarré miedo a eso, nunca quise meterme, nunca he trabajado para una compañía de esas tan grande, ni siquiera esta donde trabajo es tan grande, porque aquí, o sea, aquí en Dallas esta compañía lo que tiene son 20 y pico, 30 choferes, no tiene más. Esas compañías te dan muchos beneficios como el seguro médico, te dan un bono por entrar a trabajar con ellos. No sé, aquí donde yo empecé a trabajar al principio me dieron, si no recuerdo, $1,500, me lo van depositando como en 2 o 3 cheques, te lo dan porque empiezas a trabajar con ellos. Y nada, amigos, es fácil. Después que tienes permiso para trabajar aquí y das el paso para sacar la licencia, todo es fácil. Cuando ya tienes tu récord manejando, todo es fácil. Yo recuerdo cuando yo empecé a manejar, apenas pagaban, a mí me empezaron a pagar, sin mal no recuerdo, unos 30 centavos la milla. Ahorita en estos momentos, si yo quisiera trabajar para una compañía de chofer manejando, yo mínimo les iba a pedir 60 centavos la milla, si no, no se lo trabajaba. ¿Por qué? Porque ya tengo muchos años manejando, ya tengo un récord de manejo bastante limpio y es más fácil para uno pedir un poco más por tu trabajo. Entonces, amigos, no tengan miedo, o sea, tienen que dar ese primer paso y ya decidirse a empezar de una vez y echarle ganas, que todo, estando en este país y ya teniendo tu licencia, créeme que el trabajo te va a sobrar, y mínimo te vas a estar ganando $1,000 a la semana cuando empiezas trabajando de chofer para una compañía. Entonces ahorita vamos para allá, para Dallas. Son más de 300 millas. Déjame poner aquí el GPS y ahora mismo le voy a decir cuántas millas son. Voy a ir a la salida del 45 Sur con destino a Houston. Son 342 millas me quedan ahorita. Y amigos, voy a empezar aquí a responder algunas preguntitas de todos ustedes. A ver, vamos a empezar aquí por Homero Pérez. Aquí me preguntó, y cuando una persona y es dueño de su propio camión, ¿cómo consigue las cargas? O cómo quiera
hay que trabajar o como quiera hay que trabajar para una compañía? Me pregunta él. Ya lo había contestado ahí en su comentario en el video, pero bueno, se lo voy a volver a comentar aquí. Cuando tú tienes tu propio camión, tú puedes abrir tu propia compañía. Abres tu propia compañía, le pones tus carteles, pagas tu aseguranza, todo eso ya va por tu cuenta. Cuando trabajas lease para otra compañía, que ese es mi caso, ya en el caso mío, las cargas me las busca dispatcher de esas compañías. Cuando tú trabajas por tu cuenta, tú tienes que lidiar directamente con los brokers. Supuestamente se dice, y casi que seguro que es así, que cuando tú trabajas por tu cuenta, te roban menos, porque tú trabajas directamente con el broker y el broker es el que te da el precio de la carga. En el caso mío ya hay un dispatch, está la compañía y ellos van con el broker. Pero bueno, espero que eso conteste tu pregunta, Homero, y saludos, hermano. Albert Ramos, bueno, hermano, ya sé, tú no preguntas mucho, pero bueno, viva Cuba Libre, hermano. Como siempre, un saludo y un abrazo. Aquí un saludo también para Leonardo Valencia desde Colombia. Oye, qué pena Colombia. Ya estuve viendo lo que estuvo pasando ahí y la verdad no quiero opinar respecto a lo que está pasando ahí. Solamente pido a Dios que no suceda lo que sucedió en Venezuela y lo que por desgracia sucedió en mi país, Cuba. Así que arriba Colombia, échenle ganas y salgan adelante, que sí se puede. Espero que todo les vaya bien. Un abrazo. Un abrazo para mi hermano Tony. Tony, buena ruta, hermano, por allá por España. Aquí tengo a Juan R. Dice, hola amigo, que bien quisieras este video y que tocaras este tema. Es súper importante para los que no sabemos qué es mejor, si ser chofer de compañía o dueño de camión. Gracias por tus videos, son instructivos. Bueno, no a mí, gracias a ti por ver mis videos, Juan R. ¿Y por qué te pusiste de R? ¿R de qué? Bueno, Juan R. Creo que te contesté un pedazo de tu pregunta, ¿qué es mejor ser chofer de compañía o dueño de camión? Bueno, todo depende. Hay un video por ahí donde hablo de eso, pero como siempre digo, el ser dueño de tu camión te da, no quiero decir que te dé más dinero, pero sí te da mucho más libertad, ¿ok? Yo, por ejemplo, el mes que viene, a partir del 20 y tanto, me voy para México y voy a dejar de trabajar un mes completo. Y así, el fin de año me agarro 2 semanas, creo que en noviembre me agarro otra. Eso lo puedo hacer yo cuando soy dueño de mi camión. Cuando trabajas por una compañía, eso es ya más difícil. Ya te van a dar 1 semana, 2 semanas quizás al año de vacaciones. Y las ventajas que tiene el chofer de compañía es que nada de lo que le pase a tu camión es tu responsabilidad. O sea, si se descompone, si se rompe o como le quieras llamar, ya tú llamas a la compañía, ellos te mandan el mecánico, el road service, y eso ellos lo arreglan. Cuando eres dueño de tu camión, ya todo ese rollo es tu rollo y tú eres el que tienes que arreglarlo. Ok, hermano, espero que haya contestado tu pregunta. Un abrazo y cuídate mucho. Aquí vamos, Enrique González. Gracias por tus videos, consejos, así que así, comunicando siempre positivo, que tengas un año maravilloso. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, no te rajes. Ándale, gracias hermano Enrique. Usted no me preguntó nada. Okay. Aquí vamos para Román Romero. Ya Román lo mencioné. Hola, me gustaría hablar con usted y saber cómo. No me digas usted porque me pones viejito. Bueno, te voy a cumplir 50, hermano. Estoy bromeando. Y saber cómo es. Quiero trabajar de camionero. Yo soy de Argentina. Se me había olvidado, hermano, que eres de Argentina. Saludo y ahí hablamos por Instagram. Estuvimos hablando por Instagram. Espero haber contestado tus preguntas, Román. Y un abrazo, hermano. Aquí tengo a José Antonio Filgueira.
Buenas tardes amigos, muy buen video, gracias y muchas gracias por el ánimo. Yo estoy en España, me gustaría poder irme y poder llegar y poder sacar la CDL. El problema es el inglés. Ahí te va José Antonio Filgueira. Filgueira, ajá. Mira hermano, el inglés aquí, no sé si has visto, creo que el último video cuando me hicieron la inspección, ahí estuve hablando con el oficial. Yo no es algo que domino el inglés a la perfección. Yo diría que el inglés mío estaría como a un 40% máximo, no creo que me voy de ahí. Entiendo mucho y hablo poco, ¿para qué te voy a mentir? Y lo que he aprendido, lo aprendí pues leyendo en inglés y escuchando muchas cosas en inglés. Pero tengo amigos que créeme que no saben poner ni la O con un tubo. O sea, no saben nada de inglés. De hecho, yo creo que no saben ni español. Y no es por ofender, pero andan aquí manejando y andan por los 48 estados. O sea, andan más al norte, que están más allá arriba, donde hay más inglés, porque todavía yo me muevo mucho en el estado de Texas y hay menos problemas, diría yo, con eso. Pero con un poquito inglés, que sepas las señales de tráfico, de tránsito, todas esas cositas nada más es suficiente. No creo que necesiten mucho más por eso. Entonces, José Antonio, José, porque ya sé que allá en España le dicen José. José, pues un abrazo hermano y espero que haya contestado tu pregunta. Un amigo también me preguntó que qué era mejor cuando empezabas y comprarte, qué tipo de camión era recomendable para comprarse cuando empezabas en esto de los camiones. Creo que un día voy a hacer un video hablando de eso, ¿no? No soy el más indicado para hablar de eso, porque yo el único camión que he tenido ha sido este. He manejado varios cuando era chofer de compañía, pero mío, el único que he tenido este. Pero así todo, yo te recomiendo, como te escribí en el mensaje, que para empezar te compres un camión barato, un camión como este, por ejemplo, como el mío, y que salga barato. Barato me refiero de 20,000, 30,000, quizás 15,000 dólares. Un camión de 15,000 dólares que te lo revise un mecánico es un camión igual que este, igual que cualquiera. Mi camión en estos momentos tiene 1,327,000 millas. O sea, esto es una bola de hierro, te va a durar una eternidad. Se descomponen, se rompen igual que un carro, porque es un tractor que está trabajando y sufre desgaste. Si vieron mis videos ya vieron lo que me pasó hace poco y cuesta dinerito. Pero te recomiendo que te compres un camión del 2010, 2008 para adelante, o sea, más atrás, más viejito, porque estos camiones ahorita modernos dan tantos problemas que de sensores y mil cosas del sistema del DEF. Y he visto muchos que están comprando el carapacho, o sea, lo que es el chasis prácticamente, un Cascadia del 2012 para arriba, y le sacan el motor y le meten un motor igual que el mío, un Detroit 660, porque estos motores son muy buenos. Como quiera, es mi recomendación, ¿no? Cómprate un Freightliner viejito, un Volvo viejito. Tengo un amigo que tiene un Volvo y está muy bueno. Entonces, nada, cómprate un camioncito. Cualquier camión funciona a la misma maravilla. Cualquier camión sirve para trabajar. Espero que te ayude eso, hermano. Y bueno amigos, no les voy a hacer el rollo más largo. Espero que les guste mi video, espero que les haya aclarado muchas de sus dudas. Por favor, déjenme ahí en los comentarios qué quieren saber. Ustedes son parte de esto, comenten lo que quieran y pregunten lo que quieran, para eso estamos. Y denle like, los que no están suscritos, porfa, suscríbanse al canal, que me parece que vamos a llegar rápido a los 1000. Yo pensé que no íbamos a llegar, pero sí, ahí vamos rápido para los 1000. Y cuídense mucho, muchachones, se les quiere.